3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Hermanitos, hermanitas, bendiciones y mucha paz. De nuevo con ustedes, queriendo iniciar una llana, breve, pero sustanciosa conversación dentro de este espacio de la catequesis que continuamos desarrollando después de haber pasado varios días, varias semanas, disfrutando de nuestras patronales de Santa Mónica. Hoy nosotros iniciaremos esta catequesis relacionada con detalles, con fundamentos, con pincelada sobre lo que es la iglesia. Soy iglesia, todos somos iglesia. ¿Y qué buscamos con iniciar este conversatorio? Buscamos descubrir, revivir, memorizar de dónde surgimos como iglesia, cuál es el germen de dónde viene nuestra iglesia, el pueblo de Dios, cuál ha sido la evolución que hemos tenido al día de hoy como pueblo hijo de Dios, como asamblea, como esa convocatoria o esa reunión del pueblo de Dios que se reúne hoy día después de evolucionar. Hoy día nos reunimos con la presencia del Espíritu de Dios, de ese Cristo vivo y resucitado en medio de nosotros. Entonces, conviene recordar, pasar revista, evaluar de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuáles han sido nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestros estorbos, qué hacer para enmendar, para fortalecer ese crecimiento potencial de lo que realmente somos. Todos somos iglesia, todos somos una comunidad, un pueblo, un rebaño con un solo pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese pastor que no nos cuida, que no nos suple. Ese pastor que no nos protege a nosotros y nos da su servicio por un simple salario, como lo haría cualquier otro pastor de oveja, o gerente de empresa, o director de algún proyecto, sino que nuestro Señor nos da ese servicio por amor y porque realmente somos suyos. A cada uno de nosotros nos conoce, mucho antes de haber llegado a este mundo. Por eso conviene conocer algunos fundamentos, algunos detalles indispensables. No es que vamos a meternos en la profundidad de lo teológico,
Eso se lo vamos a dejar a nuestro párroco para que después, al final de cada catequesis relacionada con el crecimiento potencial de nuestra iglesia, él, con esa sabiduría, pues, entonces nos dé a conocer esos detalles teológicos. Pero mientras tanto nosotros vamos a ir conociendo esos elementos domésticos que son necesarios proyecto de Dios para fortalecer nuestra identidad cristiana, crecer como un cristiano católico con una conciencia de ese hombre, esa mujer consciente de sus deberes, de sus obligaciones. Pues desde un principio, eso que nosotros llamamos iglesia patriarcal, primitiva, pues ya sabemos cómo nosotros como pueblo de Dios, como un solo rebaño, como ese pueblo de Israel hebreo, Dios lo escoge, lo elige para ser precisamente esa iglesia, ese pueblo de Dios. Entonces ahí comienza el germen, comienza a crecer, a formarse lo que es nuestra iglesia. En ese principio, ya nosotros para estudiar todos esos elementos tendríamos que irnos a abrir la Biblia y estudiar todo el contexto, el contenido de lo que es el Viejo Testamento, la Vieja Alianza, ¿verdad? Encabezada allí principalmente teniendo como protagonista al hermano Moisés. El hermano Moisés que ayudó al Señor a dirigir, a guiar, a orientar a ese primer pueblo, a esa primera iglesia. Y cada vez que había esa comunicación o algún malentendido, se reunían en asamblea, se convocaban en asamblea, y entonces en aquel entonces, como no tenían aquellos grandes templos que hoy tenemos, esa grande y hermosa iglesia como edificio para reunirse, se reunían debajo del tabernáculo, debajo de aquella tienda que le llamaban tienda de la cita, y ahí entonces en comunidad, ¿verdad?, en asamblea, se reunía el pueblo, y donde Moisés entonces le transmitía, le daba a conocer esos preceptos, esos mandamientos, esa relación, cuáles eran las normas, las órdenes, las disposiciones que iban a regir esa alianza que Dios estaba orquestando, organizando con ese primer pueblo suyo. Entonces, eso ya nosotros lo encontraremos en el Viejo Testamento. Ahí se inicia el germen, lo que sería más tarde nuestra iglesia. Ya entonces nos trasladamos bíblicamente a otra época. Va evolucionando nuestra iglesia, el pueblo de Dios, y allí nos encontramos nosotros con el Redentor, con el Salvador, con ese que viene a redimirnos. Es la última carta que Papá Dios tiene, después que utilizó a muchos hombres suyos y profetas. Entonces, Papá Dios saca su última carta, que es su Hijo único, el primogénito, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, estudiando nosotros el Nuevo Testamento, la Nueva Alianza, y sobre todo aquellos detalles, aquel trabajo, aquella misión ardua de los apóstoles, de los discípulos, estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí nosotros nos podemos forjar una idea de cuán arduo fue la tarea, el trabajo, la misión de fortalecer esa iglesia primitiva cristiana que gestó, que fundó nuestro Señor Jesucristo y que comprometió, eligió a esos 12 discípulos, hombres común y corriente del pueblo, jornaleros, pecadores, lo cogió sencillamente y lo formó.
lo preparó precisamente, entendiendo el Señor que no iba a durar mucho conviviendo terrenalmente con nosotros. Escogió esos 12 amigos que le llamó amigo, que le dio su trato preferencial como amigo, que compartía con ellos, construyó esa confianza, esa fidelidad, esa firmeza en ellos, con un amor que va más allá de lo intolerante, de la mansedumbre. Entonces, esos 12 discípulos constituyeron esa primera iglesia primitiva cristiana, esa primera comunidad. Y sobre ellos, más tarde, el Señor iba a enviarle la fuerza poderosa, esa fuente de gracia y de dones del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para fortalecer aún más su firmeza, su confianza en Dios. Y en efecto, el Señor honró su promesa enviándole a esos 12 discípulos esa fuerza poderosa del Espíritu Santo en aquella ocasión que todos conocemos de Pentecostés. Ahí desciende el Espíritu sobre ellos, y es a partir de ahí que esos 12 discípulos, como un solo hombre en un equipo encabezado por Pedro, entonces pierden el miedo, dejan atrás la cobardía, asumen más confianza porque el Señor ha dado pronto, resucitó, y al resucitar entonces con esa fuerza del Espíritu Santo que lo impulsa, que lo lanza a divulgar la buena noticia, comienza Pedro y los demás a promover, a dar a conocer esa buena noticia que el Señor resucitó. Y le decía al pueblo: miren, señores, ese que ustedes crucificaron cruelmente, lo mataron en una cruz, el Señor lo resucitó. Y el pueblo sorprendido: y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y entonces Pedro, si hubiese sido un criollo dominicano, pudo haberle respondido: que qué van a hacer ustedes, buenos pendejos, perdonando el término, arrepiéntanse, crean en el Evangelio, háganse bautizar. Y en efecto, ahí entonces, con ese discurso, cautivó Pedro alrededor de 3,000 de ellos que se hicieron bautizar. Ve cómo va entonces ese efecto multiplicador, cómo se incrementa ese grupo, ese crecimiento de la iglesia. Entonces ahí tenemos ya 12, pero recordemos también que en los Hechos de los Apóstoles nos dice, confirma, que cuando desciende el Espíritu sobre esos 12 discípulos, habían con ellos alrededor de 120. Es decir, que ya de 12 tenemos 120, más los 3,000 que hace bautizar Pedro. Y luego aparecen en el Evangelio un grupo de 72. Podrían ser dentro de eso mismo, ¿verdad? Que el Señor lo envió a evangelizar de 2 en 2. Inclusive el Señor le da poder, le da facultad para que echen demonios, para que sanen, para que curen, para que resuciten. Es decir, que nuestra iglesia primitiva cristiana, que tenemos que partir de ese Nuevo Testamento, sobre todo estudiando bien el libro de los Hechos de los Apóstoles, esa iglesia primitiva cristiana nace, se inicia ahí, pero se fortalece, porque el Señor vino precisamente a perfeccionar todo aquello que existía antes, de tiempo de aldea, de tiempo de patriarca, porque existió la iglesia en aquel entonces, pero ¿cómo? Bueno, de acuerdo al medio que ellos tenían en desarrollo, a lo que tenían en su mano. ¿Qué hacían ellos en tiempo de patriarca, en tiempo de aldea? Nosotros lo vemos en Génesis, como hombre de Dios, muy agradecido de Dios,
con un sentimiento de agradecimiento, ellos le manifestaban a Dios la gracia y lo glorificaban construyendo altares rudimentarios, como era rudimentaria y patriarcal en Aldea aquella época. Bajó mucho, desde luego, como seguían la práctica de la ley, que era lo que tenían a mano todavía, entonces tenían ellos algunas condiciones, algunas disposiciones que eran crueles, intolerables. Y a eso vino el Señor, precisamente, a mejorar, a perfeccionar todo lo que encontró, toda esa ley. No es que vino a abolirla, sino a hacerla mejor, a hacerla más amorosa, más fraternal, más frugal, más tolerante, que se vea el perdón, la caridad, la comprensión, la justicia, que no haya tanta crueldad y tanto abuso como existió en aquel entonces. Y es ahí que se inicia ese nuevo periodo de nuestra iglesia, ese avance, ese arranque con esa doctrina de paz, de amor, de justicia, de perdón, de tolerancia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ellos comienzan a dar esa noticia, comienzan a predicar. El mismo Señor, al parecer en una época en que el templo de Jerusalén tuvo su problema, entonces ellos tenían la costumbre de asistir a casas de precisamente de muchas mujeres coadjutoras que apoyaban la misión de los discípulos primitivamente en ese periodo cristiano. Prestaban su casa para ese tipo de reunión, de compartir la palabra. Se reunían, de hecho, según nos narra, nos relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, se reunían en comunidades para disfrutar de la fracción del pan, conmemorando la cena del Señor, que se la encomendó para que hiciéramos eso todos los días hasta el fin del mundo. Y qué bueno que nosotros hoy día nosotros, después de tantos siglos, estamos honrando esa encomienda del Señor, para vivirlo, para sentirlo, para entender que Él se quedó con nosotros. Entonces, todo ese primer discipulado del Señor, ustedes en su Biblia, en el Evangelio, ven cómo el mismo Señor encargó a Pedro. Alguien tiene que dirigir. Entonces, Él lo preparó a los 12. Además, le prometió que su espíritu iba a estar ahí, como en efecto está con nosotros, aún hoy día, mucho más con ellos que eran principiantes. Tenían más la obligación de orientarlo, de ayudarlo, de empujarlo, como en efecto todos lo hicieron hasta dar su vida por el Evangelio. Fueron verdaderos cristianos católicos que honraron los mandamientos y la doctrina del Señor, capaz de entregarse por amor y dar su vida. Y hago énfasis en ese sentido para que cuando caigamos, lleguemos a aquel fundamento de quién es, qué condiciones debe reunir un verdadero, auténtico cristiano católico, recordemos cómo lo hicieron esos primeros discípulos del Señor. Hoy día, miedo existió aquella vez y hoy también existe, es la verdad. Y tenemos muchos mecanismos, muchos medios para resolver situaciones que a veces nos parecen intolerables. Pero esperemos llegar a ese punto. Lo importante es ir pasando memoria a esta evolución de nuestra iglesia, a este crecimiento. La iglesia viene siendo esa reunión. En ese principio yo lo compartían todos desinteresadamente. Desde luego hoy sería una utopía querer imponer ese criterio, sobre todo porque hoy tenemos tantas dificultades, tanta exigencia, tanto abuso de confianza,
tanta insinceridad, que en aquel entonces no existía eso. Aquella gente tenían una fe humilde, sencilla, franca, no tenían esas uñas tan urticantes que tenemos nosotros hoy día en la modernidad. Y por eso ellos se resolvían y compartían muy fraternalmente, en familia. Eran, como decimos nosotros, a un nivel campechano, desde luego, todavía por la época que no había avanzado tanto. Pero nuestra iglesia ha seguido evolucionando y creciendo, siguiendo el paso de la modernidad, los avances de la modernidad. No se ha quedado atrás, la iglesia ha crecido como ha crecido todo el mundo, toda la sociedad. Tendrá su problema, como lo tienen todas las instituciones. Entonces, esa iglesia nace y la funda nuestro Señor Jesucristo. Vayamos nosotros entonces a ver, después de haber estudiado y haber visto la cantidad, la confianza, la fidelidad y cómo el Señor prepara a esos 12 discípulos, dejándole la encomienda, la responsabilidad de continuar ese proyecto de la salvación a través de su evangelización, de su doctrina, hasta donde ha crecido nuestra iglesia. Y hoy nosotros, entendiéndolo bien, porque así como esos 12 discípulos, humanamente hablando, tenían esa confianza, gozaban de ese privilegio, de ese buen trato del Señor, el Evangelio ahí es testigo, reseña que también el Señor tuvo que fustigarlo, tuvo que reprocharlo, y eso de vez en cuando es bueno. Es bueno que el pastor de vez en cuando regañe, reproche duramente, porque eso contribuye, eso es un desafío para que uno mismo se enmiende, se corrija, se fortalezca. Y entonces continuemos creciendo, fortaleciendo, haciendo más sólida, más íntegra nuestra sociedad, nuestra comunidad, nuestra iglesia, nuestra familia. Entonces esa iglesia que nosotros conocemos como la convocatoria, la asamblea, la unión, ella, así viéndola en un todo, es como una facultad humana, como una facultad de la doctrina del Señor, una universidad de la doctrina del Señor, donde se imparte esa enseñanza de amor, de perdón, de caridad, de tolerancia, de comprensión, de justicia, de paz. Esa es la iglesia de nosotros hoy. Si la vemos profundamente, viene siendo como esa universidad doctrinal, espiritual, que nos capacita, que nos mantiene expectantes, que nos orienta, que nos da a conocer lo más que pueda ella con su dogma de fe, la verdad del Evangelio, la verdad de la enseñanza de la palabra de Dios. Y es nuestra iglesia católica, jerárquicamente, la que está facultada para ofrecer ese tipo de enseñanza. Y esto es bueno que lo tengamos pendiente, porque no solo fue ayer cuando el apóstol Pablo y los demás tuvieron que convertirse en guardianes, en centinela, tratando de proteger la doctrina del Señor, la enseñanza que ellos impartían. Ellos tuvieron que afrontar, encarar a muchos de esos otros, diríamos, como ellos le llamaban, falsos apóstoles, personajes que anteriormente surgían y que siguen surgiendo y que dicen predicar y divulgar la verdad del Señor, cuando sabemos que lo que buscan es confundir, manejar, retorcer interesadamente la verdad, la doctrina del Señor. Cuando le conviene, ellos hacen énfasis en algo, pero olvidan lo otro. Es decir, que acotejan, acomodan. Pero ya esos son conflictos de intereses, y por eso
nuestra iglesia que es original, que es la única, que es la que busca la unidad del mundo, que es la universal, porque la demás llamada iglesia, o otra fe, o protestante, o evangélica, o ortodoxa, occidental, oriental, las demás se han desprendido de esta misma iglesia. Razones habrá, conflictos lo hubo, y siempre lo habrá, porque donde quiera que está el ser humano, el hombre y la mujer, siempre va a haber inconveniente, estorbo, problema. Sin embargo, ese apostolado, ese discipulado del Señor, esa tradición apostólica está ahí, y la historia está ahí verídica, donde ellos mismos también, dentro de ellos, dentro de su discipulado, dentro de su apostolado y la misión, ellos tuvieron su problema, su conflicto, su malentendido, pero la lección está ahí para nosotros también. ¿Qué hicieron ellos? Se pusieron de acuerdo, armonizaron. Está bien que bailemos diferente, pero vamos a bailar con el mismo músico, con la misma música, con una sola iglesia, con un solo rebaño, con una sola fe, con un solo bautismo, con un solo pastor, Señor y Padre de nosotros. Porque en definitiva somos solo un pueblo de Dios, contamos con un solo Padre. Y entonces, ¿por qué esas divisiones? ¿Por qué desprenderse así tan fácilmente por un interés coyuntural, habiendo tantas cosas que son afines, que nos unen? Pero lo importante es contar con esa fe y esa firmeza de seguir a ese solo Dios, sin entrar en conflicto, sin provocarnos uno con el otro. Porque, como yo digo muchas veces, ¿quién es mejor para defender lo suyo? El mismo Jesucristo. Nosotros lo más que podemos, como humanos que somos, razonando, ponernos de acuerdo o respetar el enfoque, el criterio del otro hermano. No hay que llegar a agrietar esas relaciones. Pues bien, entonces esa iglesia de nosotros, domésticamente, recibe a través de la historia, ha habido varios nombres, cada uno dependiendo de su conciencia cristiana, de lo que conoce de la palabra de Dios. Uno tendrá un enfoque diferente, una visión para calificar, para decir la iglesia es esto, es lo otro. Entonces uno podría decir la iglesia, la casa de oración, la casa de Dios, el templo de Dios. La iglesia es un lugar de sosiego, de paz, y de hecho lo es. Porque el que no encuentra tranquilidad en la casa de Dios, no la va a encontrar en ningún sitio. Recordemos que en aquellos momentos en que la Virgen María estuvo turbada, estresada, llena de tensión, porque se le extravió el niño Jesús, fue en el templo que ella encontró precisamente esa paz, ese sosiego. Allá lo encontró a él. Entonces esa iglesia, ese templo, nosotros lo tenemos precisamente porque tenemos que tener un lugar para reunirnos. Somos una institución, no podemos negar eso. Y así como todas las instituciones, todas las empresas tienen su lugar de reuniones, nosotros también debemos tener la nuestra. Y ahí diría yo, por ejemplo, yo digo, la iglesia, el templo para mí viene siendo como en la tierra, viene siendo como la sede más contemplativa para uno ir a conversar con Dios. Usted diría, Dios está en todas partes, sí, es verdad, está en todas partes, pero somos humanos, tenemos que estar organizados. Y ahí está ese lugar, pues vamos a respetar ese lugar. Es un lugar sagrado, donde tenemos que tener el cuidado, la disciplina, de reverenciar, de respetar todo eso. Como lo dice en el libro del Éxodo, allí cuando Moisés se encuentra
y le llama la atención la salsa, el fuego ardiendo, y se le advierte, cuidado con pisar esto, porque es lugar sagrado. Es un cuidado que nosotros tenemos que tener también en nuestra vida doméstica, en nuestra iglesia. Entonces, esa iglesia, hoy día, hay muchos templos. Aquel tiempo del Señor, en Jerusalén habían muchos, además del templo, había muchos otros lugares que le llamaban la sinagoga. Ahí solían reunirse los sábados. Y el mismo Señor solía ir los sábados a orientar, a dar a conocer, a divulgar la palabra de Dios, su doctrina, el Evangelio. Entonces hoy día tenemos muchos templos bonitos, hermosos. Por ejemplo, el templo de nosotros, un templo de Santa Mónica, la iglesia de Santa Mónica, es un bonito templo, amplio, bien preparado. Diría yo que en esta región tan grande, con una vasta población, de vasta importancia y podría no muy tarde convertirse, ¿qué diría yo?, en una catedral, sobre todo por la región poblacional que tiene, y en ella cabemos todos como debe ser como iglesia católica. Entonces, nuestra iglesia podría bíblicamente, doctrinalmente, teológicamente le llamamos cuerpo místico de Cristo, la casa de Dios, le llamamos la esposa del Cordero, la esposa del Espíritu Santo, le llamamos también la barca de Pedro, el arca de Noé, el pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, la nueva Jerusalén. Y alguien estudioso y curioso casiosamente, por un lado le llaman la anciana por asunto de la antigüedad, y también modernamente algunos casiosamente le llaman la iglesia de las mujeres, porque la concurrencia fervorosa en toda la ceremonia litúrgica eucarística de nuestra iglesia católica, por lo regular la asistencia es de más de un 80% de mujeres. Nosotros vamos a dejar la conversación sobre la iglesia de ese tamaño, la vamos a seguir, porque entraremos en los fundamentos, en los detalles que la distinguen, que la diferencian de las demás. Entraremos también en lo que es la realidad actual, en la que yo quiero que el Padre también martille sobre muchos aspectos emblemáticos que están hoy con nosotros. Así que vamos a rogarle a Papá Dios que nos deje echar mano de esa gracia y los dones del Espíritu Santo para fortalecer esa unión, esa asamblea, esa familia que es nuestra iglesia. Bendiciones y mucha paz.